quiero hablar de la creatividad, extrayendo todos esos comentarios que habéis hecho respecto a la creatividad, pero quiero hablar un poquito de la cultura creativa en las organizaciones y la cultura de innovación en las organizaciones, ¿no? Algo que siempre se habla, y sobre todo en los tiempos que estamos corriendo. Ostras, el mundo ha cambiado mucho. En realidad, sí, ha cambiado el mundo por lo que ha ocurrido, pero va a seguir haciéndolo por otras causas y siempre lo ha hecho. De hecho, las nuevas tecnologías de la información, la robótica, la comunicación, la biología, han ofrecido nuevas oportunidades en el ámbito del desarrollo, pero también han generado nuevos problemas. Y esto es una constante. Esto ya lo decía Heráclito, el clásico griego, que decía: si hay algo constante en la vida es el cambio. Y las organizaciones, si son conscientes de este hecho, tienen que estar preparadas para el cambio, pero no para un cambio que se produce puntualmente y me preparo cuando ya se ha producido, porque ese proceso de adaptación ya te hace llegar tarde, sino tiene que ser una preparación constante. Y hablaremos de este concepto porque la innovación o la cultura de la innovación y la cultura creativa instaurada en las organizaciones tiene que ver justamente con este hecho. Hay una frase que siempre expongo y que dijo Albert Einstein, se comparte muchísimo, pero es que es una frase maravillosa. La locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Y esto muchas veces ocurre, ¿no? Nos viene un nuevo competidor, nos viene una nueva situación en el mercado, nos viene, en fin, pues un problema con un recurso necesario para nuestro modelo de negocio, por su carencia o por su cambio de enfoque o lo que sea, nos viene una pandemia, nos viene una situación y pretendemos tener resultados distintos en un contexto que ha cambiado haciendo más de lo mismo. Y además, de una manera, casi diría que en muchas organizaciones conscientes, ¿no? ¿Y qué pasa que no puedo generar cambios? ¿Cómo puedo afrontar esto? Bueno, pues lo primero es acepta que tienes que cambiar, ¿no? Y en esto, en el panel, fijaros que acabamos de escuchar, pues se ha evidenciado. Hay un modelo de negocio que a mí me ha interesado mucho. No me gusta. Al principio era esquivo con él y, en cierta manera, pues no me gustaba cómo estaba formulado y seguramente generará mucha controversia, que es este modelo de negocio TikTok. Pero no podemos dejar de pensar, y una noticia que cuando empezó la pandemia a mí me causó bastante estupor fue esto. En plena cuarentena, TikTok descarga o ya supera los 2.000 millones de descargas, ¿no? En cierta manera, esto evidenció de que TikTok no era solo un aplicativo donde podías colgar vídeos, sino era un nuevo lenguaje para muchas de las personas, una nueva forma de socializar de una manera distinta. Pero esa manera distinta encaja mucho con pues los millennials, en fin, los revolucionarios, un grupo social o muchos grupos sociales que cada vez lo utilizan de una manera mucho más activa. Y, en cierta manera, responde a esa digamos, conciencia de las sociedades, sobre todo más, en fin, más jóvenes, iba a decir, pero en realidad todas en general, de que pueden generar un impacto de una manera muy sencilla, o sea, que no se requieren grandes capitales para generar un impacto, ¿no? O sea, cuelgan un vídeo, se hace muy viral, realmente los influencers, los youtubers están revolucionando muchísimo eso. Estemos o no de acuerdo con este modelo de negocio o estas nuevas formas, son la nueva realidad. Y la digitalidad y la pandemia incluso las ha fortalecido. La digitalidad ya sabemos que es un catalizador excelente de valor. Otra cosa es cómo lo gestionamos. ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo convertimos en un canal adecuado? El problema no es el canal, sino el problema es cómo nosotros lo articulamos. TikTok ya está pensando en el siguiente paso y, de hecho, ya lo ha dado. TikTok ya está preparando, ya ha preparado su plataforma para que los negocios puedan, en vez de poner anuncios, hacer TikToks, ¿no? O sea, están cambiando las reglas del juego. Y, de hecho, esta es una constante. El cambio es una constante y repito que las organizaciones, ya sean públicas y privadas, tienen que entender que esto es la realidad. Hay un autor, Joseph Schumpeter, repito, voy a extraer un concepto de él que me encanta, más allá de lo que podamos estar de acuerdo o no con sus postulaciones,
pero en el 42, fijaos que hace bastante tiempo, Joseph Schumpeter escribió el libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. En este libro incorporó un concepto que lo llamó, o sea, era un concepto que se llamaba destrucción creativa. No era suyo, era de un sociólogo, Werner, un sociólogo alemán, pero él lo incorporó un poquito al escenario del emprendimiento, del crecimiento empresarial, etc. Hablaba, en cierta manera, de que cuando surgía un nuevo modelo o un emprendimiento creativamente osado y con nuevas formas, fijaros, del 1942, automáticamente destruía los modelos tradicionales que no eran capaces de amoldarse a esas nuevas reglas del juego. En esa época no se confiaba o sea, simplemente salía un nuevo modelo de negocio y destruía lo que había. Hoy en día las empresas tienen que aprender, muchas de ellas ya lo han hecho, pero otras todavía están en camino, tienen que aprender a tomar, digamos, adquirir la capacidad de poder reconfigurar sus estrategias y sus procesos para poder no solo adaptarse, sino también liderar nuevos cambios. Siempre con el enfoque de seguir generando valor a la sociedad, porque al final una organización que vende productos y servicios lo que hace en realidad es responder con esos productos y servicios a las necesidades de las personas y a sus problemas. Si las necesidades evolucionan y si la forma en la que las necesidades de siempre tienen que ser respondidas tiende a evolucionar, o al menos la perspectiva del usuario exige un cambio, hay que incorporarlo. Y esto es constante. Muchas veces no depende de nuestro sector siquiera, sino otros sectores que modifican la valoración del servicio que yo entrego. Y esto hemos de ser conscientes. Este autor también, Clayton Christensen, acuñó el término de innovación disruptiva. Me encanta, ¿por qué? Porque explica, de hecho en un libro de Innovators de Jena, cuál es que el dilema está en tomar distancia de los que quieren innovar, de tomar distancia de las prácticas que hasta la fecha nos han funcionado. Hay otro autor que además está entre los panelistas del día de mañana, que es Anur Aguilar, que escribió el libro Mutágenos. Y él habla de un concepto que a mí también me encanta, que es exitus quo. Vivimos demasiado aferrados al exitus pasado. A veces cuando estamos arriba en la ola es justamente cuando tenemos que empezar a prepararnos para cambiar, porque el siguiente paso siempre va a ser la caída. Hay muchas teorías al respecto de, oye, la innovación, la creatividad. La innovación, para empezar, la innovación depende de muchos factores. Hay una teoría que habla de la dependencia de la innovación de los factores tangibles. O sea, aquellas organizaciones que tienen más plata para destinar a innovar son las que de hecho van a tener o van a desarrollar una cultura de innovación más fuerte, o van a tener la capacidad de desarrollar mejores innovaciones. En realidad no. Una cosa es la investigación y el desarrollo, ahí sí que tengo que poner mucha plata, y otra cosa es la innovación. Si bien la innovación se alimenta de manera constante de la investigación y el desarrollo, pero el insumo de la innovación en las organizaciones no es la plata. La plata no puede ser creativa. Las que son creativas son las personas. Son las que tienen el poder. Por lo tanto, si yo quiero tener o quiero fortalecer las capacidades creativas, de innovación, digámoslo así, de mi organización, lo que tengo que hacer es estimular la creatividad de mi organización. No solo la mía, sino también estimular la creatividad en mi organización, que viene a través de las personas. Después también tengo niveles de colaboración con el ecosistema que me rodea, que puede contribuir quizá a aquellos ámbitos donde no tengo el talento adecuado. Pero la creatividad, si yo tengo una empresa con 200 personas, tengo 200 mentes creativas. Si no soy capaz de aprovechar ese talento, es un desperdicio imperdonable, ¿no? Taiichi Ohno, los famosos 7 desperdicios, el octavo es justamente el talento humano, y en este contexto es el talento creativo. No aprovechar la creatividad de tu gente y encima a veces, y aquí me tiro piedras contra mi tejado porque yo soy consultor de innovación, pero buscas al consultor para que sea creativo por ti. Como dice mi amiga Angélica del Carpio, no puedes poner en manos de otros algo tan importante como el ser creativo para resolver los problemas de tu organización. Evidentemente, la innovación requiere entrenamiento, requiere un sistema, un modelo, requiere un espacio donde se despliegue.
Pero la innovación, como hemos dicho, la hacen las personas. Y la creatividad es su mejor instrumento, puesto entre comillas, evidentemente, y ahora quiero hablar de esta habilidad. Es una habilidad fantástica, maravillosa, que cuando éramos pequeños, como nuestra zona de confort era muy pequeñita, estábamos siempre fuera de ella, estábamos en lo desconocido y éramos creativos de manera sistemática y constante. A medida que íbamos ampliando nuestro conocimiento de nuestro entorno, se nos pedía que estuviéramos más enfocados, más racionales, que dejásemos de imaginar, poner los pies en el suelo, etcétera, etcétera. Ya cuando entras en una organización tienes casi un libro con normas a seguir y no puedes salirte de ellas. Y en cierta manera, esto no es malo, pero no es malo porque me permite este tipo de normas, reglas y enfoques explotar mi modelo de negocio. Pero dejo de explorar nuevas alternativas a través de la creatividad que posiblemente me ayuden a que mi modelo de negocio sea sostenible en el tiempo, a diseñar un nuevo futuro. La creatividad, de hecho, todos los individuos somos creativos. La creatividad puede ser bloqueada o puede ser potenciada. Una organización tiene que tener las instancias, los instrumentos, el estilo de liderazgo que permita capitalizar la creatividad, potenciarla. Además, es un agente que genera compromiso con una organización. Un agente muy potente cuando alguien expone o pone su creatividad al servicio de la creación de valor de una organización, conecta con esa organización de una manera distinta. La creatividad es incremental. De hecho, hay estudios que demuestran que la creatividad, dicen, oye, se desarrolla cuando eres en la infancia, ¿no? Al principio de tu vida y después como que va bajando. No. En cualquier momento la puedes estimular, incluso en edades avanzadas. No tiene límite la creatividad. La creatividad es un fenómeno infinito. Puedes encontrar 1000 maneras de resolver un problema y aún te quedarás corto y así siempre. Es más, los cambios en nuestro entorno, la evolución de la tecnología nos va a hacer que sea recurrir otra vez a ese proceso de ideación, a ese proceso creativo, incorporando ese nuevo elemento. Por lo tanto, es un fenómeno infinito. Componentes, ¿cuáles son los componentes de un individuo creativo? Hay un componente, y fijaros, porque los componentes del individuo creativo pueden ser trabajados por la organización de una manera muy directa. El primero es la experiencia, el conocimiento técnico, procesal, intelectual. Evidentemente, y fijaros, aquí no se trata de hacer muchos cursos, sino de vivir muchas experiencias. Es la experiencia en sí, ese conocimiento. Por ejemplo, personas que han viajado mucho conocen perspectivas muy distintas, muy diferentes, formas de hacer las cosas, digamos, culturas totalmente divergentes y estas experiencias pueden contribuir muchísimo, independientemente si esa persona es el gerente general o es el que abre la puerta o el conserje de un hotel. No importa, puedes que sea una persona muy curtida en este contexto. Por otro lado, es la habilidad del pensamiento creativo y aquí la organización tiene mucha responsabilidad. En cierta manera define el grado de flexibilidad e imaginación permitida en un contexto. Si esto es lo que el señor Kelly, digamos, deriva o llama el creative confidence o confianza creativa. Uno tiene más confianza porque sabe que las ideas no van a ser criticadas, se permite el poner una idea. Si se equivoca esa idea o si no funciona, no pasa nada, habrá sido un proceso de aprendizaje. Lo bueno es que yo me he atrevido. Si no me atrevo, si no aprovecho o si no me atrevo o si no me equivoco de vez en cuando, será sentido o significará que no estoy aprovechando mis oportunidades. Y finalmente la motivación. Esta es clave. La pasión por encontrar y crear nuevas respuestas. Lo que mueve a las personas es justamente esto. Si hacemos un concurso en nuestra organización y decimos al equipo más creativo le vamos a dar $10.000, lo que me va a motivar son los $10.000, no la pasión por encontrar y crear nuevas respuestas a un problema de la organización. Entonces busquemos, porque tenemos, digamos, la posibilidad de motivación intrínseca que no tenga, digamos, que medirse o otorgarse solo con el dinero. No solo con el dinero. Puede haber premios económicos, pero no son los más importantes y probablemente los más adecuados. Hay muchos estilos de creatividad y normalmente la persona
que está siendo creativa, en función de las preguntas que se haga, ves un poco el estilo. Y es buenísimo combinar estilos dentro de un grupo de trabajo porque eso fortalece mucho la creación de posibilidades. Fijaros el estilo de la persona transformadora, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar lo que ya está establecido? ¿Cómo podemos desafiar este status quo, lo que hasta ahora nos ha funcionado o lo que antes se hizo? La visionaria, ¿cómo podemos imaginar una forma realista de solución del futuro? Esta persona que está mirando al futuro, normalmente, evidentemente, con muchas más posibilidades de riesgo en las respuestas. Pero, wow, es muy estimulante y muy motivador este tipo de personas. La experimental, aquella que se permite generar más ideas porque las experimenta con ellas. Entonces, no tiene miedo a las nuevas ideas porque lo que hace es ponerlas rápidamente en experimentación, ¿no? ¿Qué ideas podemos probar? ¿Cómo podemos combinar? ¿Cómo podría funcionar esto de esta manera? ¿No? Y después el explorador, esa persona exploradora que se cuestiona los paradigmas, que explora nuevos ámbitos, el que se va a un sector distinto para ver cómo lo están haciendo. Taiichi Ohno, del Lean Manufacturing de Toyota, se fue a los supermercados para entender cómo identificar desperdicios en la manufactura de los vehículos, ¿no? Entonces, era un explorador totalmente nato. Un equipo creativo, una empresa creativa, hay diferentes, y ahora vamos a hablar, elementos que hay que trabajar dentro de una organización. Podríamos decir que son las dimensiones de la cultura o de una cultura innovadora. El trabajo desafiante, fijaros que tiene que ver con esa motivación de la cual hablábamos antes, ¿no? Motivación intrínseca y sentido que las personas asignan a su trabajo. Aquí hay un tema, ¿no? Y además esto a nivel de la gestión del talento humano es sumamente importante. Y también, sobre todo, por las nuevas tendencias que hay en los millennials, en los centennials y esta gente que necesita hacer cosas distintas de manera constante, ¿no? No les puedes poner haciendo un mismo proceso constantemente porque se aburren y cambian de trabajo, buscarán nuevos desafíos. El trabajo desafiante, bueno, una organización tiene que explotar su modelo de negocio y el día a día, pues, muchas veces es muy repetitivo, ¿no? Depende del rol, evidentemente, que tengas. Pero es muy estimulante que cuando planteo un problema, tú cuentes conmigo, ¿no? Que yo estoy abriendo la puerta cada día o trabajo en la recepción de un hotel, pero cuando hay un proyecto de innovación para esa cadena hotelera o porque se ha identificado un problema en el journey del cliente, en la experiencia del cliente, pues que desarrollamos un proyecto creativo. Pues si eso implica que yo voy a participar en crear algo que después va a ser implementado, en innovar con mis compañeros y compañeras, un equipo multidisciplinar y diverso, eso va a ser muy, muy estimulante. Y de hecho, el líder tiene que conectar con esta motivación. Tiene que entender desde la individualidad y la singularidad de cada uno de los componentes del equipo qué es lo que realmente va a activar una motivación por desarrollar ese proyecto. No tiene por qué ser solo económica, ni intercambio de, oye, yo te pago un sueldo a cambio de que tú hagas un trabajo, dentro del cual está innovar. No, esto no funciona así. ¿De acuerdo? Es más, es algo que tenemos que cambiar desde un punto de vista de liderazgo. La relación entre empleado y empresa tiene que ser diferente y la capacidad de innovar tiene que hacer partícipe a todos los que conforman una organización. Por lo tanto, si en un año yo le destino 5, 6, 7 semanas a proyectos de innovación, 8 semanas a proyectos de innovación, bienvenido sea. Es un gran estimulante y puede representar uno de aquellos elementos o aquellos aspectos que haga que yo me afiance más a esta empresa. Y aunque en otra organización me ofrezcan $300 o $400 más o $500 más, no me vaya. ¿Por qué? Porque aquí tengo la posibilidad no solo de desempeñar mi rol y de crecer en la organización, sino también además de contribuir a esta organización. Es casi como si fuera un accionista emocional de la organización, un pequeño accionista emocional. Y eso es muy, muy importante. La autonomía. La autonomía marca el grado de libertad que las personas, para organizar su trabajo, desarrollar su creatividad. Tiene mucho que ver cuando montamos un equipo ágil o una tribu ágil, se le ponen nombres muy interesantes, pero cuando montamos un equipo de alto rendimiento para la innovación, tiene que ser justamente de eso, de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Un equipo que va a innovar, que va a explorar
la incertidumbre de ese desafío para entenderlo más, sumergirse en ese contexto para entenderlo más y después buscar una solución, experimentar con ideas, etcétera, necesita plena autonomía. El alcance del proyecto es incierto y el equipo de trabajo tiene que tener la capacidad y tiene que tener el poder de decidir cómo se orienta el proyecto. No es que el líder o el jefe tenga que venir, no, yo lo que quiero es que desarrolléis este producto. No, oye, el alcance es incierto, puede ser este o puede ser otro. Nosotros estamos enfocados en la creación de valor, ¿de acuerdo? Y tienen que tener esa autonomía. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el empoderamiento, tiene mucho que ver con el respeto a las decisiones en el ámbito del proceso de innovación, etc. Es muy importante que el equipo sienta ese grado de libertad. Aquí hay una cosa muy importante. Si realmente esa libertad es auténtica, ellos se harán responsables del proceso. Si no es una libertad auténtica, va a haber caídas, va a haber problemas. Libertad auténtica es más fácil que se hagan responsables del proyecto. Si no, se va a caer. Es muy fácil que se caiga. Confianza y colaboración. Fijaros que son elementos que incumben mucho a las personas y al liderazgo y a los equipos. Nivel de confianza y capacidad de colaboración entre las personas, grupos de trabajo, áreas de la empresa. Un aspecto es la confianza en la confianza creativa, la confianza en el proceso, la confianza, digamos, que yo otorgo a otros actores de mi ecosistema, de mi empresa, de mi equipo y la forma en la que colaboramos. Evidentemente, yo me he encontrado en muchas organizaciones que, no sé, pues que las áreas son como silos, ¿no? Donde todo lo que se produce a nivel de conocimiento, de proyecto, se queda ahí, no se comparte. Y son como barcos que van, digamos, en direcciones diferentes, aunque trabajan bajo el mismo paraguas. Es más, ¿cuántas veces hemos visto áreas que están compitiendo por la atención de la alta gerencia o por su cubículo? Compiten porque su cubículo sea el más beneficiado, el que se lleve más presupuesto, etc. Nos falta mucha más colaboración interpersonal, entre equipos y entre áreas. Y es por eso que en una organización con una cultura innovadora donde la colaboración es sistemática, ¿qué quiere decir? O sea, yo no solo colaboro con los de mi área, sino colaboro con los de otras áreas y colaboro con los de otras, digamos, incluso otros actores del ecosistema. Esa capacidad va a hacer que yo sepa colaborar, aprenda a colaborar y que mi colaboración sea mucho más auténtica y radical. El tiempo, esta es una de las dimensiones, digamos, más preocupantes, sobre todo en la región latinoamericana. El tiempo disponible y destinado para desarrollar nuevas ideas, generar proyectos de innovación. O sea, ¿cuánto tiempo le estamos destinando a la innovación? Mira, yo desde que llevo aquí 7, 8 años, he acompañado cientos de equipos y de proyectos. Y una de las, digamos, máximas por las cuales los proyectos se caen es la falta de coherencia en este aspecto. O sea, oye, nos vamos a reunir para innovar los viernes por la tarde de 7 a 8. Eso no funciona. Los viernes por la tarde, cuando ya estás con el fin de semana, eso es no darle importancia a la función de innovar. Si yo como organización no le doy importancia y relego a nivel de tiempo eso en una esquinita, imagínate aquellos que van a participar en ese proyecto. Menos todavía. Incluso que cuando están en la reunión viene el jefe o te llama el jefe, oye, mira, tienes que venir, ¿qué tal? O sea, te rompe totalmente. Es como si yo estoy trabajando en mi puesto de trabajo y viene alguien y me saca de ahí. No puede ocurrir eso. El tiempo es muy importante. Tenemos que tener un elevado compromiso con el tiempo que destinamos a un proyecto. Y eso es responsabilidad muchas veces del líder, de esa persona que forma parte de un equipo, porque normalmente son equipos multidisciplinares, vienen de diferentes áreas. Los jefes tienen que ser coherentes con eso. ¿Dónde está esa persona? Está desarrollando valor para la compañía a través de participar en un proyecto de innovación. En Google, por ejemplo, tienen salas donde los empleados destinan no sé, el 15% de su tiempo o el 20% a proyectos de innovación y tienen una sala donde comparten, oye, yo tengo este proyecto, este desafío que quiero dar y ahí buscan aliados y forman equipos. Tienen tanta autonomía que ellos mismos conforman los equipos y ellos mismos desarrollan porque lo que la empresa les da es tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Y ese tiempo es tiempo de tu jornada laboral, no es el fin de semana.
¿de acuerdo? Entonces, el tiempo es una de las dimensiones más importantes y por las cuales más proyectos se caen. Compromiso estratégico, ahora una mirada más desde la perspectiva de la organización. Compromiso estratégico, evidentemente, grado en que la creatividad o el esfuerzo de innovar, ese proceso para incorporar, digamos, cosas nuevas, diferentes, que generen valor, se ha incluido en la estrategia de la compañía. Dicho de otra manera, ¿cuál es el rol que cumple la innovación en mi organización? ¿Cuál es el foco? Ojo que la innovación o el esfuerzo, ese proceso de innovar hoy pues, puede estar muy orientado a ampliar mi portafolio de productos y servicios, puede estar muy orientado a evolucionar una parte de mi modelo de negocio, muy orientado a innovación interna de procesos porque tengo que ser más eficiente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Y qué tanto el esfuerzo y la función de innovar de la organización está alineado con justamente la estrategia de la apertura interna? Este es uno de los también más importantes. Apertura interna y apertura externa. Apertura interna, fijaros, capacidad de la empresa por promover un entorno que estimula y apalanca las ideas de sus colaboradores. También surge esto de los espacios que les dejamos, el tiempo que les destinan y el liderazgo. Cómo respetamos las ideas que se producen a nivel interno. Y apertura externa, esa capacidad de captar e impulsar ideas en colaboración con otros actores del ecosistema, sumamente importante. No se puede innovar en solitario. Gary Hamel dice que si quieres conocer tu futuro, el 90% de las ideas que te van a ayudar a conocer tu futuro están fuera de tu sector. Tienes que colaborar con otros actores del ecosistema, proveedores, incluso competidores, ¿no? Y la diversidad. La diversidad para mí es uno de los motores más importantes de la creatividad, porque es justamente eso, la creatividad se alimenta mucho de la fricción creativa entre personas que tienen experiencias distintas y hay una elevada diversidad, ¿no? Cuando montas un equipo que es muy diverso y muy multidisciplinar, de 5 o 6 personas, realmente es sumamente importante. Ya para ir finalizando, una frase que me gusta mucho es esta de Stephen Covey: las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Para cerrar un poquito esta presentación, hay un libro que me encanta que es Creatividad INC, ¿no? Inc., de Ed Catmull, el presidente de Pixar, y que habla de justamente cómo Pixar se convirtió a partir de sus 3 fundadores, ¿no? Steve Jobs, Ed Catmull y John Lasseter posteriormente, en una empresa totalmente creativa. La creatividad no es solo posits y paneles en blanco. Tiene que ver con qué hacemos con todo ese material y cómo dejamos que despliegue nuestro talento humano, pues toda su habilidad creativa. Y pongamos una semilla en nuestra organización para que vaya creciendo y tengamos una organización creativa. Muchas gracias y espero haber inspirado a alguien o a varios